permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. Matrimonio y confesión para los sacramentos no aplica el bricolaje. Hola a todos, este es Cristianismo Católico con Romeo Charlie. Vivir a gusto con el pecado es una expresión que sugiere que se puede disfrutar de la vida en acciones u omisiones contra la ley de Dios. Es decir, hacer, pensar o desear algo contra la ley de Dios o de la Iglesia o faltar al cumplimiento del propio deber y a las obligaciones particulares. No entendí nada, pero estoy de acuerdo. A veces la gente considera que tanto la Iglesia como el mismo Dios son intermediarios y por lo tanto innecesarios, por lo cual pueden ser ellos su propia ley sin necesidad de recurrir a alguien más. Aunque viene a ser la misma cosa, no me estoy refiriendo principalmente en este video a los no creyentes que creen que pueden ser su propio código normativo, sino a aquellos que tuvieron una formación cristiana católica o cristiana en general y de repente decidieron hacerle caso a lo que le dijo la serpiente a Eva en el Génesis capítulo 3 versículo 5. Decidieron ser como Dios. Sí, el pecado original sigue vivito y coleando. Es también interesante y paradójico que estos rebeldes están muy dispuestos y envalentonados para enfrentarse cara a cara con Yahvé Dios y la Iglesia, pero agachando sumisamente la cabeza ante el Estado y las autoridades temporales, es decir, seculares. Ahora, las preguntas. Marica, ya. ¿Por qué se rebelan contra Dios y contra la Iglesia y se someten sin rechistar a lo que disponga el Estado? Primero, porque aunque sigue siendo objetivamente una medida severa, una excomunión actualmente no inspira mucho temor. Apostatar de la fe cristiana católica es una opción gravísima para el alma. Pero la gente que apostata raramente es consciente de estar haciéndolo y lo más seguro es que desconozcan por completo lo que significa una apostasía. Bueno, aquí va. La apostasía en la fe cristiana católica se refiere al rechazo voluntario y consciente de la doctrina y la fe predicada por Jesucristo. Es cuando una persona que previamente era cristiana abandona su fe en Dios y los dogmas del cristianismo. Mientras tanto, el Estado sí que puede tomar medidas drásticas contra quienes infringen la ley. Multas, cárcel, trabajos forzados e incluso la muerte, dependiendo del país. Y seamos francos, en algunos casos el Estado se ha esmerado en legalizar, digamos normalizar el pecado. Esta es la diferencia. El Estado cede, Dios y la Iglesia Católica no. Ya que estamos así, ¿puedes darme un ejemplo concreto? Si es que te atreves. Claro que me atrevo. ¿Qué tal si hablamos de matrimonio, divorcio y adulterio? Para los que creen que la institución y sacramento del matrimonio es un invento malévolo y vetusto de la Iglesia Católica, muy seguramente ignora deliberadamente lo dicho por Jesucristo en Mateo capítulo 19 versículos 4 a 6. ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Más claro imposible. El matrimonio es un sacramento dispensador de gracia celestial instituido por Dios mismo, aquí referido como el Creador, y es indisoluble. Pero, ¿qué pasa con el marido? Que es un salvaje y... Claro que está estipulado también que una separación o divorcio da lugar, pero el vínculo sigue. Volverse a casar implica adulterio, pecado grave si lo hay. Pero es que es injusto. Estamos hablando de creyentes, no de personas que se dejan llevar deliberadamente y descuidadamente por la concupiscencia y viven en el mundo. Es por eso que el Estado admite el divorcio. Porque la Iglesia Cristiana Católica y Dios piden cosas imposibles. La Iglesia demanda solo lo que Dios pide de nosotros. Lo que Dios pide de nosotros definitivamente no es fácil de cumplir para hombres y mujeres por su propia cuenta, por lo que debemos apoyarnos en Él. Recuerden Marcos capítulo 10 versículo 27, mirándolos fijamente dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios porque todo es posible para Dios. Y si tú eres tu propia ley, por supuesto que es imposible. Pero hay parejas que viven en unión libre toda su vida y se quieren, solo que no querían firmar papeles. Esos papeles están diseñados para proteger a los cónyuges, a sus hijos y a la integridad de la familia. Y actualmente la unión libre conlleva en muchos países los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio en regla. Es decir, los que viven en unión libre no ganan absolutamente nada. Incluso deben ir a una notaría para que el notario dé fe pública de que viven en unión libre mediante declaración extrajudicial, si el trámite que están haciendo así lo requiera. Así que, ¿cuáles eran los papeles que iban a dejar de firmar? Y para rematar, después de morir, uno de los miembros de la pareja deben hacer el mismo papeleo, si no peor que el de los casados. Pero es que esos curas son unos sinvergüenzas. ¿Cómo un tipo que peca me va a absolver a mí? Yo le cuento mis pecados a Jesús y Él me perdona. Primero, por favor, deja de torcer los ojos. Segundo, gracias por meterte en este tema.
Como ya lo habíamos comentado en el video anterior, la Iglesia Católica permanecerá y prevalecerá, del cual les dejo un link en la descripción. La Iglesia Católica no es un invento humano, fue establecida por Jesucristo mismo, que es Dios. Por ello, la institución de la Iglesia Católica es santa y no puede dejar de serlo, independientemente del comportamiento de las jerarquías o de los fieles. Atácala y estarás atacando a Cristo. En ese orden de ideas, Jesús, al establecer a Pedro como piedra angular de su iglesia, en el capítulo 16, versículo 19 de Mateo, dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Se refería, entre otras cosas, al perdón de los pecados, que hasta ese instante solo lo hacía Jesús por ser Dios mismo. Y recordemos que esta acción de Jesús hacía perder los estribos a las autoridades judías, ya que no aceptaban que Jesús fuera el Hijo de Dios. Y ya en Juan capítulo 20, versículo 23, extiende esta potestad a todos los apóstoles. ¿Acaso implica esto también que Pedro y los demás apóstoles fueron transformados en dioses? Nanay, nanay. Pues claro que no. Los apóstoles siguieron siendo humanos pecadores y mortales. Pero esto sí que quiere decir que los apóstoles y sus sucesores pueden perdonar los pecados en el nombre de Jesús. Jesús le confirió y confirmó autoridad para hacerlo. Por ser pecadores tampoco están exentos de confesarse ante otros sacerdotes. Del Papa para abajo están en la obligación de hacerlo. Si tuvieran la costumbre de dirigirse a Jesús para confesar sus pecados por sí solos, en realidad estarían desafiándolo, tal como tú lo haces cuando te confiesas por tu cuenta y riesgo. El tema de que los curas son sinvergüenzas no invalida para nada el hecho de que puedan perdonar y absolverte de los pecados que cometiste por medio del sacramento de la confesión y en el nombre de Jesús. Esto, de la misma forma que un notario puede dar fe pública y autenticar documentos, aunque sea un adúltero, por ejemplo, o un presidente de la República pueda firmar un decreto haciéndolo válido a pesar de que ésta vaya a consultar a brujos o sea un borracho. Entonces, si yo soy una pecadora, tengo pues que someterme. Por supuesto, estarás abandonando tu soberbia y te estarás sometiendo a Dios y a su ley. No lo estás haciendo con cualquier persona, lo estás haciendo con Dios. ¿Y qué tengo que ganar haciéndolo? ¿Hay algo que yo tenga que ganar acaso? Pues todo. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios, Él comenzó a trazar un plan para nuestro perdón. Dios no quería dejarnos separados de Él, al contrario, fue Él el que tomó la iniciativa. Encarnado como Jesús, murió en la cruz como el sacrificio perfecto para que pudiéramos vivir con Él eternamente. Aún así no veo cómo una persona bien intencionada puede estar equivocándose por su propia cuenta. Por muy bien intencionada que sea la persona, está incurriendo en soberbia y desobediencia, apartándose de Yahvé Dios, y como dicha persona tampoco es infalible, su tendencia natural a hacer lo malo y justificarlo le va a hacer bajar peldaños, haciendo daño al prójimo y a sí mismo, terminando en la condenación eterna. Quien no quiera tener que ver algo con Dios, terminará al final exactamente así. El infierno no está lleno de rechazados por Dios, está lleno de aquellos que rechazaron deliberadamente a Dios. Conclusión: aunque enfrentamos debilidades y desafíos, Dios nos ha provisto de todo lo necesario para vivir como Él desea. Debemos enfocarnos en lo que nos fortalece y buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. ¡Cámbiale, March! No permitas que los que hacen el mal te hagan desistir de hacer el bien. Y recuerden, la verdadera rebeldía consiste en rebelarse contra el mundo, el demonio y la carne y someterse a Dios. De nuevo, gracias a todos los que han llegado hasta aquí conmigo. Por favor, no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar las notificaciones de YouTube y compartir, que así me ayudan a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao. Quien no quiera tener que ver algo con Dios, terminará al final exactamente así.